El día de hoy les voy a platicar acerca de la noción de derivada en palabras muy simples. Entonces, la derivada se va a definir para una función, se va a escribir como f' de x. Entonces, si yo tengo la fx, la f con un prima va a ser su derivada y está definida como un límite. Límite cuando delta x tiende a 0 de la función de x más delta x menos la función de x entre delta x. También te lo vas a encontrar con otros nombres. La derivada también la puedes encontrar con el nombre de y' o de y en dx. Esta sobre todo la vas a usar a la hora de que ya estemos haciendo derivadas con fórmula. Entonces, antes de proseguir, nada más quedar en una idea de que delta x es algo muy chiquito, es un pelito de rana calva. Entonces, delta x es algo que tiende a cero, es decir, es algo pequeñito, pequeñito. ¿De dónde surge la derivada? En realidad surge a partir de la definición de pendiente. Si tú te acuerdas, la pendiente de una recta, que la denotan generalmente como m, es una fórmula de cuando tú tienes dos puntos, restas las y y lo divides entre la resta de las x. Entonces, nada más, es exactamente eso mismo, nada más que como nosotros no estamos trabajando con y, acuérdate que nosotros no estamos llamándole y a la imagen de la función, le estamos llamando f de x. Entonces, la y2 pues es la función de la x2 y la y1 pues es la función del x1. Es exactamente lo mismo, o sea, la y2 es esto, pero con la notación que nosotros usamos, ¿no? Porque acuérdate que nosotros le cambiamos el nombre al eje y por f de x, ¿no? Entonces, la m va a ser cómo se ve la imagen de x2 menos cómo se ve la imagen del x1 entre x2 menos x1. Entonces, lo que voy a hacer es una sustitución. Voy a decir, bueno, el x1 sea x y el x2 sea x más delta x. ¿Qué quiere decir? Que estos dos puntos están muy pegaditos. ¿Por qué? Recuerda que el delta x era algo muy, muy chiquitito, entonces algo muy, muy, muy pequeñito, ¿no? Por poner un ejemplo, para que medio se entienda, es, por ejemplo, si la x1 vale 1, entonces la x2 es 1 más un pasitito, por ejemplo, 1 más .001, ¿no? Entonces este sería 1 y este sería 1.001, ¿no? Son dos valores que están muy, muy pegaditos. Entonces, x y un pasito adelantito de x, ¿no? Un valor seguidito de x. Y después de eso vamos a sacar la función del x1 pues va a ser f de x y la función del x2 pues va a ser la función de todo esto. Y ya nada más vamos a sustituir todos estos cuatro valores aquí en la ecuación original. Entonces la f de x2 es f de x más delta x, la f de x1 es f de x y aquí abajo el x2, que es esto, está aquí, menos el x1 que nada más será x, ¿no? En este punto puedes darte cuenta que esta x con esta menos x pues se van a ir y nada más abajo te va a quedar el delta x y esto de aquí es precisamente la definición que acabamos de ver de derivada. Entonces en realidad la derivada pues es la pendiente de una recta. Entonces la cuestión es pues de qué recta, ¿no? ¿Para qué me sirve esa pendiente y por qué el delta x debe ser pequeñito? Entonces, en pocas palabras, la pendiente va a ser, nos vamos a fijar en la función y vamos a aplicar justo lo que estábamos platicando. Toma un valor en x y el x más delta x es un valor muy pegadito a él. Entonces, yo aquí los puse un poco separado para que se entienda, pero digamos que este pasito es muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, este es el punto x y este es x más delta x, ¿no? El punto x y adelantito de x. Entonces, si yo saco esa recta, esa recta, de esos dos puntos, que unen esos dos puntos, a lo mejor ya después no quiero tomar esta, sino ahora tomo la pendiente entre esos dos puntos, o sea, la recta que pasa aquí,
ahí está. Y a lo mejor me voy así, dando pasitos de bebé, dando pasitos muy chiquitos y sacando las rectas entre esos dos puntos. Aquí pues puse varias, ¿no? Aquí igual. Entonces, si yo me voy dando pasitos bien pequeños entre la función, aquí un pasito, aquí el otro, recta. Y luego aquí un pasito, aquí el otro, recta. Entonces me voy a dar cuenta que si quito, por ejemplo, la gráfica, las pendientes que me quedan me describen más o menos bien las curvas de la función. Entonces, tengo otro ejemplo, esta que está un poco más grandota, entonces a lo mejor se ve más claro aquí. Igual, a lo mejor yo tomo dos puntos muy cerquita, es que acuérdate que tiene que ser X y el otro punto es X más delta X, entonces es X y el siguiente punto es muy cerquita del X. Entonces, a lo mejor aquí yo tomo dos puntitos bien cerquita y otra vez me adelanto y vuelvo a tomar otros dos puntos bien cerquita y otra vez me adelanto y vuelvo a tomar dos puntos bien cerquita y aquí a lo mejor tomo otros dos puntos bien cerquita y entonces empiezo a tomar dos puntos bien cerquita y a trazar rectas que atraviesen esos dos puntos que están muy cerquita. Voy a empezar a obtener rectas de este estilo. Y si yo quito el dibujo, si te fijas aquí sí se ve más obvio que estas rectas me están describiendo a la función sin necesidad de tener la gráfica. Entonces, en realidad para eso va a ser una de las grandes utilidades de la derivada, que nos va a poder decir, nos va a poder describir cómo se comporta la función en ciertos puntos sin necesidad yo de hacer la gráfica. Si te fijas aquí estas rectas me están dando la información de cómo se ve más o menos esta curva, ¿no? Sin necesidad de que yo tenga la gráfica. Y bueno, a lo mejor pues porque esta gráfica está muy fácil, pero hay gráficas que están muy complicadas y a lo mejor pasan cosas muy lejos que tú no alcanzas a ver. Por ejemplo, a veces en el GeoGebra tú gráficas y pues nada más ves un pedazo de la función, pero a lo mejor esta aquí tiene otra curva, ¿no? Y eso ya no lo ves. Entonces, con la derivada lo que te permite es que sin necesidad de tener como toda la gráfica, tú puedas tener idea de cómo se está comportando la función en cualquier punto. ¿Por qué el delta X tiene que ser pequeñito? O sea, ¿por qué los puntitos deben de estar muy pegaditos para que yo saque estas rectas? Porque si yo tomara puntos que están separados, de hecho aquí ya te los puse, estos dos pues están separados, ¿no? No es por ejemplo como los de aquí de esta recta que los tomé casi pegaditos o los de esta otra que los tomé igual casi pegaditos. Si yo tomara puntos que están separados, o sea que el delta X fuera muy grande, entonces si yo trazo la recta de ahí, pues si te das cuenta, esa recta pues no me da ni idea de cómo se comporta la función. Entonces en realidad esto no es nada exacto, ¿no? Esto me está diciendo, pues la función está pasando por ahí y nada que ver. Entonces es por eso que el delta X debe ser pequeñito. Así que al final de cuentas, ¿qué va a ser la derivada? La derivada como tal es la pendiente de una recta tangente en un punto de la función. Entonces, ¿qué significa esto? Acuérdate que una recta tangente es una recta que toca a una curva únicamente en un punto, apenas si la toca, no la atraviesa, ¿no? Apenas y la toca. Entonces, lo que estamos obteniendo en realidad nosotros son tangentes a esta curva. Al hacer los pasos suficientemente pequeños, pues precisamente es como si estuviéramos tomando prácticamente un único punto. Entonces, por ejemplo, si yo elijo el punto de la función, la derivada que voy a sacar va a ser la pendiente de la recta que nada más toca la función en ese punto, ¿no? Esta que es la recta tangente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor no lo saco de ahí, sino lo saco de acá. Entonces, la derivada pues va a ser la pendiente de la recta que toque a la función nada más en ese punto. Entonces, lo que estamos sacando son rectas tangentes. ¿Para qué nos van a servir? Pues precisamente para lo que te decía. Tú vas a poder obtener información de la gráfica a partir de la derivada sin necesidad de hacer la gráfica, de evaluar la función. Por ejemplo, a lo mejor esta función está muy fea
en una parte de aquí, ni no se alcanza a ver en la gráfica, entonces yo te digo, pues sácame la derivada, tú vas, sacas la derivada en ese punto, sacas la tangente y ya vas a saber en este punto, por ejemplo aquí está graficado, tú ya vas a saber en este punto cómo se está comportando la gráfica sin necesidad de hacer toda la evaluación. Entonces para eso nos va a servir, nos va a dar información de la gráfica o de la función sin necesidad de evaluarla o sin necesidad de graficarla, ¿no? Porque a veces pues hay gráficas que son muy difíciles de hacer. Entonces prácticamente nos va a resolver la vida porque a partir de la derivada vamos a poder describir pues prácticamente la función en todo punto y vamos a saber, después de eso vamos a obtener de esas características pues mucha información importante sobre la función y pues básicamente es eso. Hay algunas otras aplicaciones, bueno, hay aplicaciones derivadas de esto, pero básicamente es la idea, ¿no? Que yo obtenga la información de ese punto de la función a partir de la derivada. Entonces, ¿cómo la vamos a calcular? Porque ese va a ser tu trabajo. La vamos a calcular pues a partir de la definición que acabamos de ver, es decir, de este límite. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Ahorita te voy a poner un ejemplo para poderlo determinar. Por ejemplo, vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a 5x más 3. Entonces, consejo que te voy a dar para que puedas hacer, esto se va a hacer en 2 sencillos pasos, ¿eh? No hay receta más corta que esta, o sea, en 2 pasos ya está hecho el pastel. Entonces, lo que yo te recomiendo es que en todas las partes de la función donde veas x, a lo mejor la escribas de otro color para que sea un poco más visual. ¿Por qué? Porque el paso número 1 es obtener la función de x más delta x. ¿Qué quiere decir? Que en la función original, en todos los lugares donde está escrita la x, en vez de escribir la x, o sea, en vez de evaluar la x, vas a evaluar el x más delta x. Entonces, aquí donde hay x y aquí donde hay x, no vas a poner x, sino vas a cambiar por x más delta x. Es como evaluar la función, ¿no? Entonces, f de x más delta x. Y aquí que tenía 5 por el x, que ya no va a ser, sino va a ser x más delta x. Entonces, paso 1, muy sencillo, ir a sustituir esto en todos los lugares donde tenías escrito la x. Y ya después de ahí, pues nada más es hacer las cuentas que se puedan hacer. En este caso, el 5, que está multiplicando estos dos, pues puedes hacer la multiplicación 5 por x, 5x, y 5 por delta x, 5 delta x. Y ya nos queda así. Paso número 2, pues va a ser sustituir estas dos cosas que acabamos de sacar en el límite. ¿Quién? La f de x, que está aquí, y la f de x más delta x, que está acá. Entonces, a la hora de escribir el límite, en vez de poner el f de x más delta x, me voy y me fijo a que era igual, y eso escribo, y le restamos el f de x, que me voy y me fijo a que era igual, que en este caso es igual a 5x más 3, y lo escribimos. Después de eso, ya nomás es cuestión de hacer cuentas. Este signo menos, por ejemplo, va a afectar a todo lo que está después de él, entonces te va a quedar la primera parte pues igual, y aquí te queda menos 5x y menos por más 3, pues menos 3, ¿no? Y ya de aquí, si te fijas, podemos reducir términos, porque aquí hay 5x menos 5x se van, y el 3 menos 3 se van, y ya nada más te va a quedar límite cuando delta x tiende a 0 de 5 delta x entre delta x, ¿no? Pero delta x entre delta x, pues es 1, ¿no? Se reducen, entonces en realidad aquí tienes 5 por 1, es decir, tienes el 5, así que la derivada de la función en ese punto, pues es igual a 5.